Eres de las personas que normalizan el dolor de espalda. Eso brinda una muy mala calidad de vida. Y no se diga las secuelas y las complicaciones que esto te puede llegar a provocar. Quédate en este episodio para que sepas cuáles son estas complicaciones, cómo evitarlas y sobre todo cómo atenderlas. Bienvenidos a RobeHost, una charla sobre salud y bienestar en este primer episodio de la tercera temporada. Doctor Gobea, es un placer tenerte en este momento tan importante para mí porque es el primer capítulo de esta nueva fase de mi programa. Muchas gracias también por invitarme. La verdad es que estamos contentos de estar por acá. La invitación muy grata. Entonces, charlar un poquito de todo lo que hacemos es importante y la gente se vaya con muy buena información. Exacto, sé que va a ser de gran ayuda. A mí en lo personal sabes perfectamente bien que mi especialidad favorita es traumatología y ortopedia. Y en este caso, pues qué mejor con alguien que inclusive formó parte, vaya la redundancia, de mi formación cuando yo era interno de pregrado, que me tocó rotar en las mismas guardias. En las mismas guardias, exactamente. Así es, pues bueno. Hay mucho que quisiéramos ver acerca de esta especialidad. Ayer subí una cajita con preguntas y la gente estuvo preguntando de rodilla, de hombro, de fracturas en general, pero lo que más pues llamó la atención es el tema de espalda, que lo quiero abordar más adelante, no sin antes a lo mejor dar un pequeño panorama, doctor Gobea, acerca de las urgencias típicas que hay en esta especialidad, que son los huesos, ¿verdad? Claro. La traumatología y la ortopedia en realidad vienen de la mano. Es una especialidad que se encarga principalmente del sistema musculoesquelético. Los músculos y los huesos. Músculos y huesos prácticamente. Hablamos de cuando el niño se nos cae, la fractura, las lesiones de rodilla en los deportistas, los tobillos. Y una parte importante dentro de la ortopedia es los problemas o padecimientos que vienen de la columna vertebral, la espalda como tal. Cuando levantamos algo pesado, la caída, el accidente de autos, todo esto que puede generar una lesión dentro de la columna es parte de lo que vemos en la traumatología y la ortopedia, sin dejar atrás las bases que son las fracturas. Es un punto, digamos, que de donde todos partimos. Cualquier ortopedista o traumatólogo arranca de ahí prácticamente. Sí, es algo muy interesante porque en ciertas especialidades, pues, ginecología, pues nada más las mujeres, urología, nada más las vías urinarias, pediatría, nada más los niños. Aquí esta especialidad no se limita en edades o en géneros, es en general, porque cualquiera se puede fracturar en cualquier momento, ¿verdad? Y hasta 2 veces seguidas a veces. Más de una vez. Claro. Sí, entonces, bueno, ¿qué mensaje antes de hablar de espalda, que creo que es lo que más la gente le inquietó? ¿Qué consejo pudieras dar en cuanto a una lesión musculoesquelética para que se acerquen? En general, cualquier lesión musculoesquelética no puede durarte más de 7 días. O sea, es una lesión. Traes un dolor, ya sea en un tobillo, en una rodilla. Y se inflamó. Se inflamó o tuviste un evento adverso. La limitación funcional para mí es lo esencial. Puedes hacer las actividades o no puedes hacerlas. Cuando algo ya te limita tu actividad diaria, por alguna causa no puedes pisar bien, no puedes doblar la rodilla bien, no puedes subir la escalera bien, ¿sabes qué? Atiéndete, porque eso puede generar una lesión mayor. A veces simplemente con un reposo y un medicamento bien indicado es más que suficiente, pero si lo dejas crecer, las complicaciones por una lesión maltratada pues son mucho más complejas. Sí, porque a lo mejor si es que hubo alguna fractura o alguna fisura, a veces no se fractura por completo el huesito, y si no te atiendes a tiempo a lo mejor se puede consolidar o se puede volver a unir de forma incorrecta, no sé. O sea. Sí, o simplemente se puede completar, perdón. Siempre me preguntan mucho los papás, esa es una pregunta frecuente, oye, ¿es una fisura, es una fractura? La realidad es que en términos es lo mismo, el hueso se fracturó. Sí. La diferencia radica en el grado de fractura, que puede ser una fractura pequeña, no desplazada, y que muchas veces el traumatólogo, para minimizarla un poco y bajarle la preocupación a los padres, hablamos de una fisura. ¿Sabes qué? Se fisuró, es una fracturita pequeña, tratamiento muy sencillo. Hay veces que esa fractura es completa, desplazada, y el tratamiento cambia un poquito. Hay veces fisuras que empiezan como eso, una fisura, una pequeña fractura, que desgraciadamente no te la atiendes y se termina completando y ya vienen las complicaciones, malas consolidaciones o simplemente una limitación funcional a largo plazo. Y
Esto hablando de huesos, o sea, porque pudieran ser los ligamentos o el músculo el que se lesionó. Sí, que son lesiones un poquito más complejas porque muchas veces pasa desapercibida al principio porque pensamos que nada más nos doblamos el tobillo y no pasa nada, y una inestabilidad de tobillo es tan frecuente como una ruptura de ligamentos cruzados y es mucho menos vista en la consulta. Aparte de que en los pacientes jóvenes probablemente aunque están lesionados no quieren dejar de hacer ejercicio o ir al gimnasio. O a veces los presionan también. También puede ser por el entrenador. Sí. Y eso lo hace peor si no te atendiste. Claro, le quieren dar algún medicamento, ponte hielo, sigue jugando, y a veces un reposo indicado puede ser el fin de un tratamiento prácticamente. O sea, si no, quieres no seguir jugando, no. Sí. Sosiégate un rato. Sí, exactamente. Muchas veces un reposo bien establecido puede ser lo suficiente, pero a veces necesitas una atención, valoración para identificar si eres de esos pacientes, ¿verdad? Y no dejar avanzar una lesión que pudiera causarte mayor problema en un futuro. Muy bien, excelente. Dado este panorama, vaya, pues atendiendo a lo que la gente estuvo más preguntando, que es la espalda, que es un mundo, todo lo que tiene que ver con la espalda. Sabemos bien, doctor Gobea, que tú, pues, si tienes que atender rodilla, hombro o lo que sea, se puede atender. Pero en el caso de la espalda es más como tu especialidad o subespecialidad, por así decirlo, en cuanto a la traumatología. Entonces, yo creo que sería prudente irnos de lo más general a lo más específico, o de cómo van iniciando y al ir avanzando en edades o en lesiones, cómo se puede ir complicando. Entonces, ¿te parece bien si abordamos el tema de lumbalgias? Claro, claro. La lumbalgia es lo que todo está descrito, que más del 90% de la población algún día tendremos un dolor de espalda, que sería, en términos generales, la lumbalgia. Lumbalgia significa dolor de espalda. De múltiples orígenes, pero es un dolor de espalda. Y en distintas partes de la espalda puede doler, tanto en las cervicales como en dorsales, lumbares. Prácticamente la columna nosotros la dividimos en tres secciones: cervical, dorsal y lumbar. Hay una parte sacra, coxis, pero a grandes rasgos las mayores lesiones suceden en esos tres segmentos. Hablando de cervicales, pues hablamos, ahora sí viene la traumatología, el accidente de auto, latigazo, movimiento forzado del cuello. Eso es bien típico, ¿no? Cuando chocas en tu vehículo, pues como es muy flexible el cuello. Tiene mucha movilidad y es frecuente, y muchos pacientes ni siquiera lo perciben. No es que yo iba bien agarrado y no sentí que no me moví, pero la fuerza que trae te hace mover tu cuello sí o sí. Así es. Y al principio no te duele, pasan unos minutitos más adelante que te enfrías y empieza la molestia en el cuello, ¿verdad? ¿Qué es lo que hablan? Que se enfrían, pero la realidad es que aumenta la inflamación. Entonces, eso es lo que empieza a generar el dolor. La inflamación produce contractura muscular y es donde el paciente ya empieza a tener una limitación al paso de las horas. En ese momento sienten como si nada, pero a las 2, 3, 4 horas ya el dolor ya se vuelve un poquito más presente. Y viene el collarín y los analgésicos. En algunos casos, sí. Muy bien. Pero más abajo no hay tanta movilidad, sin embargo, también se puede lesionar. Sí. Inclusive la columna lumbar baja es más, yo le digo a los pacientes, tengo muchos pacientes jóvenes, hablamos jóvenes abajo de 40 años, estos pacientes, la principal causa es una mala higiene de columna, o sea, que pasaron mucho tiempo sentados, que cargaron algo de mala manera, algún accidente, sí puede intervenir ahí, pero la gran mayoría son por su día a día, o sea, hay cosas que están haciendo mal que produce que empiecen a lastimar su espalda y no se dan cuenta. Ok, o sea, no necesariamente es un incidente marcado de que lo levanté y ahí me di el tirón, puede ser algo más crónico y paulatino. Exactamente, y tiene un detonante que pudo haber sido, me llegan pacientes, doctor, me agaché a abrocharme las agujetas. ¿Y ahí qué? Y ahí me tronó y ahí no me pude levantar y batallé mucho. Oye, ¿a poco agacharme a abrocharme las cintas es malo? Pues no, pero a lo mejor la técnica que utilizas es la que no es la más correcta. Doctor, y como cosecha adrede, sin decir nombres, un muy buen amigo, hace un par de días que teníamos un compromiso, me canceló porque me dijo, estornudé de tal forma ¿Sí? que con eso me lesioné algo en la espalda. Aumentó la presión y algo se lastimó. Y es un detonante muy común, o sea, no tienen que haber hecho algún evento tan crítico, que a veces es lo que hace retrasar la atención, porque piensan que es algo que no han hecho mal, pero si ya les escarbamos un poquito más, encontramos que han hecho tantas cosas como levantarse mal de la cama toda su vida mal. Entonces, son pequeñas cosas que pueden hacer la diferencia. Entonces, ¿existen ciertas pautas que pudiéramos recomendar para que una persona tenga una buena higiene de espalda? Sí, claro. O sea, hablamos de tu día a día. O sea, hay que ser, yo les hablo a mis pacientes sobre, tienes que ser retroactivo, ver qué está pasando en tu día a día que te estés equivocando. Desde cómo te levantaste en la cama, cómo te agachas, se te cayó una pluma, cómo te vas a agachar por ella. Y si esa pluma, en vez de ser de 10 gramos, es una caja de 5 o 10 kilos, ¿cómo la vas a levantar?
Esos pequeños cambios y maneras de hacer hacen la diferencia a corto y largo plazo. Muy bien. Entonces, ¿qué sería de alguna forma como que el red flag, la bandera roja, de que tengo que ir con el traumatólogo? Al final de cuentas es un dolor intratable. El dolor que aparece y que dura más de 5 o 7 días, a pesar de medicamentos, a pesar de reposo, y no se quita, o llegó a ser tan incapacitante o que interviene en tu día para poder hacerlo normal, tienes que acudir con un especialista. Ok, es interesante. O sea, muchas lumbalgias, muchos dolores de espalda tienden a ceder por sí mismos. Claro, la gran mayoría de por eso el tratamiento conservador funciona bastante bien. Ajá. ¿Por qué? Porque si le das el medicamento ideal, un poquito de reposo, un poquito de terapia en casa, la gran mayoría va a salir adelante. Se recupera al 100%. Va a salir sin Pero hay ningún otras problema. más complicadas. Pero ya habrá algunos pacientes donde esa lesión de espalda se va generando y ya presenta síntomas más intensos, como la ciática, que hablaremos. Como la famosa ciática. La ciática, que en algún momento la abordamos y la explicaste muy bien sobre el nervio que se comprime. Tenemos un par de videos bien bonitos acerca de esto, pero vale la pena volver a explicarlo. Sí, la ciática es la compresión de la raíz nerviosa que viene desde tu espalda y produce un dolor, puede ser en una o ambas piernas. También se puede presentar un dolor similar a nivel de tus brazos cuando hablamos de cervicales. Que aparte es un dolor particular, porque no es nomás que me duele, sino como que es ardoroso, ¿no? Como... Puede haber una combinación entre ardor, dolor, hormigueo, una serie de síntomas que pueden presentarse, al final de cuentas, con una limitación funcional. Lo más grave es cuando estos síntomas se vuelven de origen motor, el paciente batalla para caminar, batalla para dar el paso, se le duerme mucho la pierna, ya son síntomas mucho más severos de esta ciática. Y ya están mostrando que el problema no es tan sencillo. Doctor Gobea, ¿la ciática tiene que ver con la edad? No, la ciática te puede dar a un paciente de 15 años, 10 años, como al paciente de 60 años. No hay relación con la edad como tal, hay relación con lo que tengas en tu afectación principal. Ok. Creo que sería interesante que nuestros seguidores puedan entender qué es lo que está sucediendo en esta zona de la columna para que la ciática se manifieste. Principalmente es que un nervio se pellizca, en pocas palabras. Un nervio está siendo comprimido. Tenemos varios nervios que brotan de nuestra columna lumbar tenemos algo que se llaman plexos, es la unión de esos nervios que vienen de todos los segmentos bajos, se unen en un tronco común, como si los hiciéramos nudos, los apretáramos y van hacia tus piernas. El problema es que esos nervios te dan sensibilidad y movimiento. Las dos principales funciones, sensibilidad, movilidad. Hay algunos otros tipos de sensaciones que podemos existir, pero principalmente esas dos. Entonces, si esos nervios que brotan de la columna, de la espalda baja, para que la gente nos comprenda, se aprietan porque hay una lesión en esa zona, da consecuencias en las piernas. Sí, así es como se presenta. La ciática es el dolor que aparece desde tu espalda, corre por atrás de tu glúteo. Para atrás. Puede ser también por la parte de enfrente, Okay. Es mucho más frecuente la parte de atrás y puede llegar a tu rodilla, a tu chamorro, al pie, dependiendo cuál es el nervio que se ve afectado. Al final de cuentas son raíces y depende del nivel que tengas lastimado, es por dónde se va a distribuir ese dolor. Y hay personas que viven con este dolor todos los días y lo tienen normalizado. Sí. Lo peor que puede hacer un paciente es normalizar su dolor. Porque me llegan pacientes y me dicen, yo tengo dolor desde hace 8 meses, 6 meses, 2 años, 3 años, porque han aprendido a vivir con ellos de una u otra manera. Se toman unas pastillas y ahí andas y bien, a veces mal. Y literalmente van pasando su día a día y desgraciadamente eso genera que lo normalicen, ¿verdad? Que piensen que es normal que con una pastilla todos los días se les quite el dolor, pero no, hay que buscar la causa. Creo que lo que mucha gente no sabe, algunos tal vez nunca se complican, pero es que el tema es que hay algunos que sí se pueden llegar a complicar, que ese dolor no va a ser lo único que van a tener que enfrentar. Desgraciadamente, el nervio a veces puede ser tan sensible que nos puede dejar una secuela, y eso es lo que nosotros muchas veces luchamos por no llegar a ese punto, que el paciente no llegue a tener una secuela permanente. Esto sucede cuando el paciente ya tiene una compresión intensa, a veces puede ser una compresión no de mucho tiempo, simplemente muy intensa, muy grande, que genera que ese nervio sufra de más y a la final de cuentas ese nervio tiene una función y esa función se va a ver afectada y el paciente puede llegar a tener una secuela que le puede durar mucho tiempo en el mejor de los casos o hacer de plano permanente. O sea, puede ser irreversible. Sí.
Que en este caso estamos hablando de que a lo mejor la persona pierde movilidad. Movilidad y sensibilidad. Y vaya, hasta control de esfínteres pudiera pasar, ¿verdad? Claro que sí. Depende de dónde está la afectación principal. Puede llegar a pasar eso. Desgraciadamente sí es frecuente. O sea, acabar con pañal. Exactamente. Acabar con un pañal simplemente porque no se atendieron a tiempo, porque lo dejaron progresar, porque no le hicieron caso a los síntomas, porque no acudieron a tiempo y desgraciadamente, como te menciono, el tiempo es muy esencial en algunos casos. Entonces, el dolor de espalda ya lo compartiste de una forma general, de una forma muy también comprensible, pero ya hablando más específicamente de la ciática, sería tal vez una consecuencia de una hernia de disco. Sí. Esta hernia de disco, ¿por qué se pudiera presentar? Yo les digo a los pacientes de una manera entendible. Un disco intervertebral es ese llantita o llanta que existe entre una vértebra y otra. Como un amortiguador. Como un amortiguador. Ese que todos los días tú estás sometiendo a carga y depende cómo te cuides en el día a día, es que tanta carga le pones. Desgraciadamente ese disco y esa llanta tiene una resistencia. Cuando sobrepasamos esa resistencia, porque te caíste, porque levantaste algo de mala forma, porque tuviste un accidente en general, puede llegar a romper esa llanta y el contenido de esa llanta va a salir a través de esa ruptura. Esa extrusión o esa salida de ese contenido es lo que va a terminar pellizcando los nervios. Esa puede ser tan pequeña como una ruptura discal. Muchos pacientes tienen resonancias con rupturas discales, pero puede llegar a ser tan importante como una hernia totalmente fuera de su lugar que comprima los nervios, la médula y cause secuelas muy severas desde el día 1 en que apareció. Ok, entonces, ¿y el paciente se da cuenta cuando esto sucede con esta lesión? Sí, es algo muy característico. O sea, va a haber siempre les pregunto a mis pacientes, esto, para que haya pasado hay un evento. O sea, no pasó la noche a la mañana. Hubo algo que hiciste bien o mal, pero algo desencadenó esta hernia de gran tamaño. Sobre todo hablamos en los casos más drásticos. Habrá hernias más pequeñas que se van haciendo despacito, pero las más drásticas o más importantes es las que después de un evento tuviste un dolor muy importante tipo ciática, el dolor en la pierna, en la nalga que se va hacia la pierna, que se monta frecuentemente secundaria a algo. Y lo malo es que mucha gente cuando le pasa este incidente, no quiero ir al doctor, me voy a poner a descansar y yo me aguanto. Yo me aguanto, dejo que pase. El problema siempre también dentro de las banderas rojas, como decimos, son importantes en decir, si tu dolor es progresivo, no ha cedido y al contrario, le sigues agregando cambios en tu vida, por ejemplo, antes solamente era adormecimiento, ahora me arde, ahora me duele, ahora batallo para caminar, oye, aguas, porque eso no es normal. Muy bien. ¿Qué recomendaciones das para estas personas, aparte de ir con el traumatólogo, para disminuir un poco la molestia? Los medicamentos más comunes, y no hablamos, vamos a ser de acuerdo, o sea, hay muchos pacientes que se automedican porque tenemos medicamentos a la mano. Yo le digo al paciente, tú puedes tomarte un paracetamol, un ibuprofeno que tengamos ahí, digamos, el mejoralito. El mejoralito, lo que ya te han dado anteriormente. Si esos medicamentos, digamos, que tenemos a la mano, me funcionan, estamos bien. El problema es cuando esos medicamentos que son los de batalla no me funcionan, aguas. Algo está pasando y probablemente estás enmascarando una situación más grave. Ok, y también hay ejercicios para una persona que padece de esto, ¿verdad? Claro, yo siempre a mis pacientes les indico unos ejercicios muy buenos que se llaman ejercicios de Williams. Podemos encontrar muchos videos, ahí en mis páginas hay algunos ejercicios, también en internet hay otros ejercicios. La realidad es que esos ejercicios están enfocados a estiramiento de tus músculos, de tus tendones, y lo cual nos va a ayudar mucho a que tengas un fortalecimiento en abdomen y espalda. Y eso es como una faja interna al final de cuentas. Es como si trajeras todos los días una faja que te está protegiendo de malas actividades, de soportar mejor tu peso, tus actividades, tus accidentes, lo cual puede protegerte. No son todo, el problema de la columna vertebral no es solamente una sola cosa, estamos hablando que es pues, tu higiene de columna, cuidar cómo hacer las cosas, hacer los ejercicios, tener un peso ideal, cuidar ciertas actividades para evitar que te estés lastimando. Tener actividad también, porque a veces digo, claro que es importante el reposo con base a la lesión, pero la persona a lo mejor piensa que para siempre ya tiene que estar en reposo y no, ¿verdad? No, la realidad es que hay que mantenernos en actividad. Yo a muchos pacientes les pido que hagan actividad. ¿Sabes qué? Empieza con los ejercicios de Williams, hazlos como actividad, ciertas rutinas, le métele un poquito de alberca, actividades de bajo impacto, yoga, natación, elíptica, Pilates, bicicleta estática. Empieza con eso, poco a poquito. Ya si vas ganando fuerza muscular, puedes ir agregando actividades que más te gustan. Si me gusta correr, subir montañas, bla, bla. Pero primero pasa por las actividades de bajo impacto. Esto es bien interesante porque también a lo mejor algunos pacientes se asustan
con el traumatólogo, no quieren ir a la consulta porque piensan que de volada los quieren operar. Sí. Y que van a la cirugía. No, a ver, espérate. Siempre lo correcto es de lo menos invasivo a lo más invasivo. Entonces, tú al abordar a algún paciente con alguna lesión en la columna, entonces primero recomendarías estas actividades antes de tomar decisiones. Sí. Al final de cuentas, el tratamiento de una enfermedad tiene escalones. No puedes brincarte fácilmente de un escalón a otro a menos que la condición lo amerite. Pero la gran mayoría de las enfermedades tienen pautas muy establecidas. Siempre el tratamiento, digamos, conservador, como se le dice, cuando son medicamentos, ejercicios, debe ser tu piedra angular siempre. Eso debe ser lo primero que nos debe pasar y eso es lo que yo también les fomento a mis colegas. Tu primera opción debe ser pensar no operar al paciente. Debe ser cómo con medicamentos y día a día puedes mejorar. Vas avanzando en los tratamientos conforme él, pues también su enfermedad siga progresando o no responda a lo que vas haciendo. Pero es en base a esas no respuestas adecuadas cómo debemos ir aumentando. No pensar de entrada de que el paciente porque trae una hernia de disco ya lo voy a meter a operar. Pues no, la verdad es que no es lo frecuente. Pasa, digo, dependiendo del caso. La lesión. La lesión, pero no es lo más frecuente. Yo te puedo decir que de 10 pacientes que veo con hernias de disco grandes, probablemente 1 o 2 tendría que pasarlo a un procedimiento quirúrgico porque el paciente sí lo amerita. Pero la otra gran mayoría, el 80% de los pacientes, medicamentos, rehabilitación, una buena valoración, van a resolver. Sí, se debe de analizar el riesgo-beneficio ante cualquier tipo de paciente, sí que no tengan miedo de acercarse. Claro, no, al contrario. Siempre pensamos que al fin de cuentas somos cirujanos, pero no es nuestra primera opción nunca. Bueno, doctor Gobea, ahora, decíamos hace ratito que la ciática no es un tema que tenga que ver con la edad. Sin embargo, muchas de las personas que nos siguen, que estuvieron opinando en la cajita de preguntas, se quejaban de alguna forma del desgaste de columna. ¿Ese sí tiene que ver con la edad? Tiene que ver principalmente con tu día a día, porque un desgaste de columna lo puede tener un paciente de 21 años de manera temprana, okay, como el paciente que tiene 60 años y apenas tiene los primeros episodios de desgaste. Dependerá mucho cómo te cuides. Hablábamos del cuidado de la espalda, de la columna vertebral, pero al final de cuentas todos vamos a tener un desgaste. Pero, por ejemplo, algún deportista de alto rendimiento, o por ejemplo, las personas que montan a caballo, que están rebote y rebote en el mismo, ¿son más propensos? Claro, pues bueno, en general hablábamos de que las enfermedades de columna son multifactoriales. No podemos decir que solamente por esto o aquello, pero sí, claro, habrá pacientes que tengan mayor susceptibilidad. Más jóvenes. Más jóvenes. No es lo mismo el que se dedicó a cargar toda su vida 30 kilos de algún material o el paciente que se la pasó sentado. O sea, exactamente. Es multifactorial, pero sí influye mucho tu día a día, es lo que te mencionaba hace rato. Tu día a día es lo que hace la diferencia de que tengas un desgaste a los 30 años como el que lo vas a tener a los 60 años. El desgaste va a estar. Eso es algo que no vas a evitar. Es esperado. Es esperado, todos. Porque muchos pacientes vienen y me enseñan una resonancia. Doctor, me dijeron que tenía desgaste de columna. Pues yo también puedo tener, pero el problema no es el desgaste, es los síntomas que puedan generar y cómo yo puedo hacer una reversión de esos síntomas o molestias. Sí, o sea, depende de cómo te has portado toda tu vida otra vez con la higiene, no solamente de columna, hay gente que tiene desgaste en las rodillas. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, cómo te hayas portado en tu vida en cuanto al impacto, por así decirlo, es cuando se presenta a lo mejor algo de desgaste, que puede ser tanto ya en la tercera edad o antes. Sí. Y entonces aquí, ¿qué es lo que se está desgastando? Al final de cuentas, el disco es una estructura el cartílago. No, el disco, como mencionábamos en sí, es la estructura que se encuentra entre vértebra, es el principal punto de desgaste o el punto inicial del desgaste de tu espalda. Cuando este disco empieza a perder función porque te lo empiezas a acabar, porque lo empiezas a desgastar, se empieza a romper, va a empezar a generar sobrecarga en otras zonas de tu espalda, como son las articulaciones propiamente, va a disminuir el espacio entre una vértebra y otra, puede generar compresiones y eso es lo que al paciente le comentamos como tu desgaste. Ya tienes un desgaste de columna vertebral. De ahí podemos ponerle otros términos, canal lumbar estrecho, que es algo que podemos también hablar. Ya la espondilolistesis, ¿qué es? Lo escuchan mucho, que es el desplazamiento de las vértebras, que me llegan también muchos con esos síntomas o esos diagnósticos. ¿Se mueven del lugar? Se mueven, o sea, hay un desplazamiento. Pero todo eso es secundario a ciertas situaciones. Una de ellas es propiamente el desgaste. Habrá unas traumáticas, pero la gran mayoría es degenerativo. Hablamos de desgaste. Oye, y entonces, en el caso de un desgaste de la columna, pues, ¿qué haces? Pues, o sea, ni modo que pongas un disco nuevo.
No, no exactamente se puede hacer en ese aspecto. Hablaremos también, me gusta mucho los tratamientos de nuevas generaciones porque sí existe un reemplazo de disco. Ok. También existe O sea, ¿hay actualmente. prótesis para sí, esto? hay prótesis Ok. actualmente. La tecnología ha avanzado demasiado. Las nuevas generaciones de implantes ya están más a la mano. Anteriormente eran solamente ciertos lugares. Ahora actualmente en México contamos con todo esto. La tecnología ha avanzado bastante. Y dentro de ellos también están las prótesis discales. Pero tiene sus indicaciones, qué tipo de pacientes, ciertos conceptos importantes. Se colocan, sí, y tiene muy buenos resultados también. O sea, una vez más, de lo menos invasivo a lo más invasivo. Muy interesante lo que dijiste ahorita, que es el canal estrecho. Canal estrecho simplemente es cuando, imaginen una tubería. Esta tubería, por dentro de ella van tus nervios. Cuando Esto está dentro de la columna. Dentro de la columna. Cuando empezamos a tener un desgaste, la luz de ese conducto empieza a reducirse como cuando se tapa una cañería. Igual. ¿Por qué se tapa eso? Porque los ligamentos crecen, porque se forman ciertas estructuras óseas que antes no estaban y eso va a empezar a cerrar ese conducto lumbar. Eso a la larga, en el desgaste crónico, empieza a generar que los nervios empiecen a pellizcar de manera progresiva. Ese es el típico paciente arriba de 50, 60 años que refiere que ha tenido dolor de espalda crónico, intermitente, y de repente tiene una agudización muy intensa. Y aquí no estamos hablando nada más del nervio ciático, estamos hablando ya del conducto. Normalmente son todo. Pacientes que me refieren que al caminar cierta distancia, que puede ser desde 10, 20 metros, 2 cuadras, 3 cuadras, sienten que las piernas les fallan, se les duermen, sienten que la pierna no les responde o después de estar cierto tiempo sentado las piernas están dormidas. Eso habla de que eso está muy, muy estrecho. ¿Y cómo se recuperan? Bueno, ahí dependemos de ver la agudización. Si la agudización me lo permite, a veces existen tratamientos menos invasivos que pueden ser desde medicamentos hasta bloqueos o ya llegar a una cirugía en la cual simplemente lo que hacemos es abrir esa luz de ese conducto. Al decir bloqueo es que podemos de alguna forma inyectar Inyectamos inyectamos medicamentos antiinflamatorios. Para analgesia. Exactamente. Sí. Recordad que como esto es algo crónico, el paciente ha vivido con esto en los últimos años. Entonces, a veces simplemente con que lo desinflames 1 milímetro, el paciente siente mejoría. Entonces, no es algo tan crónico. Pero es temporal. En algunos casos puede ser temporal, en algunos casos puede durarle mucho tiempo. O sea, es muy variable el tratamiento. Por eso están descritos. Correcto. Y vaya, es que las opciones son muy variadas. Me encanta eso porque solamente con hablar del manejo conservador hay muchas opciones. Pero ya si es un paciente que tiene que intervenirse, pues no estamos hablando de cirugía, a lo mejor es un bloqueo. Exactamente. Pero sí es cirugía. Porque también me ha tocado ver pacientes que de alguna forma se asustan de que es que me van a operar y se imaginan, no sé qué verán en las series de televisión o en YouTube, cosas muy exageradas y muy, pues vaya, agresivas en cuanto al tratamiento. Cuando a estas alturas conocemos lo que son las intervenciones de mínima invasión, ¿verdad? Que es una heridita muy chiquita, a veces hasta por medio de cámara se puede revisar. ¿Pudieras explicar, a ver, en caso de que algún paciente se haya tenido que ir a cirugía, porque el riesgo-beneficio de la misma va a ser muy favorable para el paciente, ¿cómo funciona? Inclusive, bueno, la mínima invasión como tal, nosotros le referimos, no es que sea, es más bien una herida pequeña, una incisión pequeña, pero en realidad hacemos mucho trabajo dentro de tu columna vertebral. Pero actualmente eso nos lo permite a través de las nuevas tecnologías. Eso es lo que ha crecido en los últimos años y sobre todo lo que ha llegado a México en los últimos años. Estas tecnologías ya tienen mucho más tiempo en Estados Unidos, por ejemplo, que es nuestro principal, digamos, entrenador, al final de cuentas. Pero esas tecnologías ya están aquí, ya tienen rato aquí. Entonces, sobre todo en Monterrey. En Monterrey ya tienen un rato y le hacemos desde hace tiempo. Es algo que todos los cirujanos de columna debemos estar haciendo actualmente. El cirujano que no haga mínima invasión, pues es que no estás actualizado. Yo lo hago equivalente, como por ejemplo pasó en la rodilla. Hace 15, 20 años, las lesiones de menisco se reparaban con cirugías abiertas. Es artroscopía. Hoy es con artroscopía, con pequeñas heridas de 1 centímetro y se reparan. Y el cirujano que haga una cirugía abierta para hacer un menisco está fuera del lugar. Obsoleto. Lo mismo pasa. Habrá casos en los cuales sí tengamos que hacer cirugías más amplias
pero la gran mayoría actualmente se puede tratar por mínima invasión. Mínima invasión se refiere a heridas más pequeñas, recuperación más rápida, menos sangrados, menos días de hospitalización. El paciente, su recuperación en corto plazo es mejor. Lo cual, porque simplemente, imagínate, antes hacíamos heridas de 15 centímetros en la espalda para 1 o 2 niveles de columna vertebral. Actualmente eso lo yo puedo hacer a través de 2 heridas de 3 o 4 centímetros al costado de tu espalda y hacemos la misma descompresión y tengo el mismo resultado que la herida grande con tu recuperación más lenta. Exacto, porque si fuese una cirugía mayor, la recuperación se va a tardar meses, ¿verdad? Sí. Y con los lesioncitos que... Y hablamos, hablamos que esas heridas son para cirugías, digamos, de instrumentaciones, cirugías grandes. Pero cuando hablamos de una hernia de disco, que oye, tengo una hernia de disco, soy un paciente joven, ¿cuál opción puedo tener si ya necesito una cirugía? Hay cirugía endoscópica. La cirugía endoscópica es por el tamaño de una herida donde cabe una pluma o un marcador. Por ahí pueden meter una cámara y hacer una descompresión. Sí, porque se proyecta en una pantalla grande, entonces se da cuenta que estás operando. Exactamente, como lo que llaman la laparoscopia, por ejemplo, o sea, será el equivalente. Así es. Entramos, vemos la hernia, la podemos extraer. Hay veces casos que no se puede a través de esa técnica y puedes utilizar separadores especiales que te permiten una disección que a lo mejor no de 1 centímetro, pero sí de 3 centímetros, 4 centímetros, pero podemos trabajar siempre apoyados de ciertas herramientas. Por ejemplo, yo soy un cirujano que uso mucho la lupa de visión o de amplificación, con lo cual pues veo tu nervio que mide 2 milímetros, pues lo veo inmensamente, ¿verdad? Entonces, toda esa cosa nos da seguridad en tus tratamientos. Muy bien, inclusive los pronósticos que yo he visto muy favorables, al día siguiente los pones a caminar. Te podría decir, sí, porque simplemente el grado de invasión que le generas al paciente es menor. Te podría decir, yo tengo más de 2 años que no transfundo un paciente de una cirugía de columna vertebral. No pierden tanta sangre. Son sangrados de 1/3 de lo que hacía anteriormente. Me llegaron a sangrar en alguna ocasión con las cirugías donde uno se va entrenando, heridas abiertas, sangrados importantes. Actualmente no llegamos a esos puntos mucho por la tecnología, porque empezamos a utilizar esas tecnologías que ya tienen mucho tiempo. Para esto también tenemos que estar actualizados. Yo te puedo decir, yo voy a más de 5 o 6 cursos a Estados Unidos, en talleres principalmente, a ver todas estas nuevas tecnologías y a traerlas. Y eso es lo que nos estamos dedicando actualmente para mejorar la calidad de la atención del paciente en Monterrey. Muy bien. Entonces, una vez más, y muchísimas razones para insistir que no debemos de tener miedo de acercarse con el traumatólogo, porque de entrada, primero el abordaje es conservador. Primero es vamos a ver cómo estás, vámonos de lo poquito a lo mucho, vamos a ver cómo vas evolucionando y en caso de tener que acudir a una cirugía, pues bueno, hay opciones de mínima invasión, que tu recuperación va a ser muy rápida y que el pronóstico va a ser increíble. Exactamente. Como te menciono, mi principal idea es tratamiento conservador porque sé que funcionan. Claro. Y en eso me baso. Y lo podrán observar cuando se metan a las redes sociales. Hay plataformas muy buenas, Doctoralia. Son plataformas donde los mismos pacientes ponen sus experiencias, cómo le está yendo, cómo le fue, qué es lo que ofrecemos. Y te puedes dar cuenta que ahí los comentarios son muy referentes a eso. El tratamiento conservador, explicarles lo que no les han explicado de una manera entendible. A veces yo les dedico más de 1 hora a mis pacientes de primera vez, principalmente, porque son los que vienen con más dudas, desconocen el tema, me tomo el tiempo de explicarles con modelos, no lo traje hoy, pero modelos en los cuales ellos pueden entender qué está pasando en su columna. ¿Qué hay adentro? ¿Qué hay adentro? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el problema? ¿Y qué hay que hacer para solucionarlo? Y eso el paciente se va agradecido porque ya entendió qué le está causando el dolor. Y al momento de él entender dónde está su problema, pues es mucho más fácil que te siga en un tratamiento no quirúrgico. Doctor Gobea, ¿qué sería lo más importante? Porque de repente nos hemos topado con ciertos charlatanes, inclusive gente que manipula la columna sin tener los conocimientos adecuados. ¿Qué sería lo necesario para que una persona sepa que el especialista en traumatología con el que se está acercando es veraz? Existe actualmente, de hace muchos años atrás, un colegio que se llama AMCICO, es una sociedad mexicana de cirujanos de columna, donde todo aquel que quiere realizar cirugía de columna debe tener un entrenamiento avalado para poder pertenecer a este tipo de colegios o asociaciones. Esa es la mejor herramienta que tenemos actualmente, donde tú puedes entrar en internet y buscar, mi cirujano está entrenado para ese tipo de procedimientos, AMCICO.
sea, lo puedes buscar en internet, literal. Lo puedes buscar Aquí está. en internet, quiénes son los que están ahí inscritos, y es una manera en la cual puedes localizar a algún cirujano, saber que está en regla. A veces los cirujanos estamos inscritos, tenemos nuestros documentos a la vista en los consultorios, que también pertenezcan a otras sociedades también internacionales. AOSPINE es una sociedad muy importante. Existe en Estados Unidos el NAS, que es una institución también de cirujanos de columna, en los cuales son avales que tenemos como para demostrar nosotros que estamos actualizados y que pertenecemos a un grupo de médicos que nos dedicamos a tratar la columna vertebral. Entonces, el doctor Enrique Gobea, avaladísimo por estas instituciones. Claro, nuestros documentos ya tenemos años siendo miembros activos de esas instituciones. Vamos a sus cursos anuales, tanto aquí como la que se genera en Estados Unidos, de manera continua. Muy bien. Les quiero dar un comentario bien importante con base a nuestro invitado del día de hoy, que es el doctor Enrique Gobea. Como les decía al principio del programa, yo soy muy agradecido por la formación que él personalmente me ha dado cuando fui estudiante. Y no solamente entonces, recientemente me invitó el doctor Gobea a una de sus cirugías de hernia de disco. Y personalmente pude constatar lo que significa la cirugía de mínima invasión. Una heridita de este tamaño en la espalda y una hernia enorme que, digo, obviamente gracias a la tecnología, como dice el doctor, pudieron, por una incisión muy pequeña, poder tener el abordaje. Y no solamente eso, sino también acudí al seguimiento de la paciente. Al día siguiente estaba caminando muy contenta, y algo bien interesante, que ni siquiera era de la localidad. Ella viajó de Estados Unidos hacia Monterrey, Nuevo León, en el norte de México, para operarse. Número uno, por la calidad de nuestro invitado del día de hoy, el doctor Gobea, que es un excelente cirujano de columna, así como porque también una intervención de estas en Estados Unidos... Fácil, es 4 veces más cara, digo. Muchísimo más cara. Mucho ¿verdad? más cara. Y aquí con la misma o mejor calidad de alguien que hubiera intervenido allá. Tiene muchos pacientes el doctor Gobea que vienen de fuera a Monterrey. Sale más barato venir y atenderse aquí que en otros lugares, para que lo tomen en cuenta. Y como siempre, lo hemos dicho en las pasadas 2 temporadas y ahora en esta tercera de este podcast RobeHost, una charla sobre salud y bienestar, solamente invitamos buenos profesionistas y buenas personas. Entonces, con todo el corazón les puedo decir que confiamos plenamente en este especialista de traumatología y ortopedia. Doctor Gobea, ¿dónde te pueden encontrar? Existen redes sociales actualmente. Doctoralia es una de ellas, una plataforma muy buena. Ahí pueden ver opiniones, ahí pueden encontrar contactos, donde están ubicados los consultorios, para citas precisamente un teléfono 8110 50 33 87. Nuestra asistente nos ayuda mucho a localizar el consultorio que te pueda beneficiar más por tu ubicación y tus enfermedades propiamente. En redes sociales es Instagram y Facebook también nos pueden encontrar ahí. Ahí podemos subir, de vez en cuando subimos material en el cual le puede ser de beneficio. En Instagram hay un apartado muy bueno donde vienen ciertos temas, prácticamente lo que hemos hablado hoy, ejemplos, actividades, y en nuestra página de internet también vienen ciertos apartados importantes que, si lo exploramos, podemos encontrar mucha información que te puede ser de utilidad. Muy bien, sí, exactamente. Tú creas contenido acerca de traumatología y ortopedia en tus redes, entonces la gente va a aprender mucho acerca de esto si se mete y te sigue, pero también entender que si te mandan mensajes directo en tus redes sociales o en el WhatsApp, tanto pueden de alguna forma solucionar algunas dudas como agendar cita. Sí, respondemos algunas dudas siempre a medida de lo posible y no sin tener un compromiso de tu salud, al final de cuentas. Hay que revisarse. Hay que revisarse. Lo que podemos intentar resolver, le podemos ayudar. Hay muchas preguntas, no hay preguntas malas. Simplemente a veces son más especializadas las respuestas. También en nuestra página de internet, que les aparecerá ahí la descripción, en la cual pueden encontrar información muy importante y que les puede ayudar en su día a día. Muy bien. Doctor Gobea, muchísimas gracias una vez más. Ha sido un honor que formes parte del primer episodio de esta tercera temporada. Perfecto. La verdad es que muy agradecido de la oportunidad que nos dieron de platicar de lo que nos apasiona. Y al final de cuentas, intentamos ayudar a más personas. Y muchas gracias a ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio.